Hola, hoy quiero hablarles sobre el capítulo 6, 7, 8, 9 y 10 del libro Los hábitos de Jesús. El capítulo 6 comienza hablándonos sobre el hábito de confrontar, pues Jesús lo hacía no de mala manera, tal vez no de la manera para revelar los pecados de las personas, sino para confrontar su pecado, su hipocresía o sus errores cuando esto era necesario. Eh, Siempre lo hacía con el hábito de restaurar a las personas y guiarlas a la verdad, nunca para humillarlas ni para hacerlas sentir mal. Por eso es nuestra tarea hacer que las personas eviten el pecado. Entonces Jesús lo hacía eh, para evitar el pecado de ellos, para confrontarlo, para que acabara con ese pecado. Y así nosotros debemos ayudar a las personas a confrontar ese pecado, a confrontar esos errores que ellos tienen, pero debemos buscar la forma de no hacerlos sentirlos mal, sino ayudarles y que ellos sientan que es una ayuda de nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Corrigiendo con amor y respeto, hablándoles con la verdad. Aunque sea incómoda, podemos hablarles con la verdad. Lo que vemos mal, lo que vemos que no está bien en su vida. Por ello es muy importante acompañarlo con la palabra. Pero antes de esto, debemos examinarnos a nosotros mismos. Antes de corregir a otros, debemos de corregirnos a nosotros mismos. Tal vez vivimos con el mismo pecado de que la persona y no vamos a poder corregirlos. Eh, por ello siempre buscar la restauración, más no discusión. Buscar restauración, no discutir con ellos, porque la discusión nos llevará a un nivel que no es correcto. ¿Cuáles son nuestros obstáculos que nos impiden ponerlo en práctica? El miedo al rechazo o al conflicto. Tal vez tenemos miedo a que seamos rechazados o que ocurra un conflicto, pero no debe ser así. El orgullo también puede hacernos alejarnos de la confrontación, el creer que no la persona no entenderá tal vez. La falta del amor al confrontar también es un problema. Y preferir el silencio para evitar problemas también nos hace evitar el confrontar a las personas. El hábito 7 es el hábito de desafiar el statu quo. ¿Qué es esto? Bueno, pues Jesús desafió muchas tradiciones religiosas cuando impedían cumplir la voluntad de Dios. Enseñó que la obediencia a Dios está por encima de las costumbres humanas y que la verdadera fe transforma la vida. Jesús iba contra tal vez las tradiciones que en ese tiempo había, como cuando los del pueblo rechazaban el que él sanara en sábado. ¿Por qué? Porque eran tradiciones, pero Jesús fue contra esto. ¿Y cómo podemos poner en práctica el hábito de desafiar el statu quo? Por ejemplo, evaluar nuestras tradiciones a la luz de la palabra de Dios, que si son correctas o no. No hacer las cosas solo porque siempre han sido así. Debemos de rechazar, es que siempre ha sido así, desde antes, desde mi descendencia, siempre ha sido así. No, no, no. Buscar agradar a Dios antes que a las personas. No busquemos agradar a las personas, sino a Dios. Debemos de mantenernos dispuestos a cambiar cuando Dios lo indique. Pero los obstáculos son el miedo al cambio, la presión social o el conformismo, o también el apego a las tradiciones humanas, nos hacen no poder desafiar el statu quo. El octavo hábito es el hábito de escuchar. ¿Por qué? Porque Jesús escuchaba con mucha atención a quienes se acercaban a él. Antes de responder él o antes de hablar, comprendía las necesidades que tenían las personas y también escuchaba la voz del Padre. El escuchar fue una muestra de amor y sabiduría. Debemos escuchar a las personas. Lo más importante es escucharlas, no interrumpirlas, no querer hablar más que ellas, sino escuchar primero, escuchar lo que la persona quiere hablar y así podremos ayudarles. ¿Qué, qué tenemos que hacer para ponerlo en práctica? Escuchar sin interrumpir, prestar atención antes de responder, buscar comprender antes que opinar y dedicar tiempo para escuchar también a Dios mediante la Biblia y la oración. Antes de escuchar debemos de meditar en la Biblia, hacer nuestro devocional y orar para que podamos ser guiados por Dios. Pero los obstáculos son las distracciones, el orgullo y la impaciencia o el hablar más de lo que escuchamos. Esto nos impide escuchar a las personas.
Por ello es muy importante poner en práctica los puntos anteriores. El hábito 9 nos habla sobre el hábito de amar. Bueno, pues el amor fue el sello del ministerio de Jesús. Amó a sus discípulos, a los pecadores e incluso a sus enemigos. Enseñó que el verdadero amor se demuestra con acciones, servicio y perdón. Muy a todos, incluso hasta a los que le culparon, a los que le crucificaron. Jesús oró por ellos antes de morir. Por ello hay que demostrar nuestro amor a todas las personas. ¿Cómo ponemos en práctica esto? Debemos de perdonar a quienes nos ofenden, servir sin esperar nada a cambio, demostrar nuestro amor con hechos y no solo con palabras, porque el amor se demuestra con hechos, y tratar a todos con compasión y respeto, pero los obstáculos son el resentimiento, el egoísmo, el orgullo o la falta de empatía. Por ello debemos de quitarlos de nuestro camino para poder amar, para poner en práctica este hábito. Y bueno, por último el hábito 10, el hábito de ser agradecidos. ¿Por qué? Porque Jesús siempre expresó gratitud al Padre en diferentes momentos de su ministerio. La gratitud fortalecía su confianza en Dios y lo permitía vivir con actitud de dependencia y reconocimiento. Siempre agradeció ante toda situación. Cuando comía con sus discípulos, cuando partía el pan, agradecía. Antes de partir el pan, él agradecía. Cuando pudo alimentar a los 4,000, agradeció al Padre. Siempre agradeció al Padre ante cada situación. Y así nosotros, aunque la situación sea buena o sea mala, debemos agradecer y reconocer lo que el Padre nos ha dado. Para ponerlo en práctica debemos agradecer a Dios todos los días, reconocer sus bendiciones e incluso las dificultades. Expresar gratitud también a las personas, no solo a Dios, sino a las personas. A las personas que nos dan o nos ayudan. Y enfocarnos más en lo que tenemos que en lo que nos hace falta, porque a veces nada más estamos volteando a ver qué nos hace falta. No, agradezcamos porque lo que ya tenemos. Pero, ¿qué son los obstáculos? Los obstáculos son la queja constante, el quejarnos porque nos hace falta las cosas, el descontento porque no nos agrada tal vez lo que nos llegó, el compararnos con los demás también es un problema, o el olvidar las bendiciones recibidas es un problema también. Por ello hay que ser siempre agradecidos con lo que Dios nos da.